Buenas tardes y buenos días. Primero de todo, agradecerle su presencia en este nuevo webinar de la serie de webinars de COVID-19 que venimos desarrollando desde ANCESIS La Bola. Sobre todo, como ya algunos de ustedes saben, pues es para compartir, digamos, conocimientos, experiencias y reflexiones que nos ayuden sobre todo a activar el concepto de sostenibilidad en estos momentos, digamos, de incertidumbre. Antes de todo, recordarle un poco las normas que tenemos establecidas para el webinar. Sobre todo, desconecten los micros, ¿vale? También las cámaras. Y por último, y no menos importante, cualquier pregunta que quieran realizar a los distintos ponentes que van a participar, pues les agradeceremos que lo hagan a través del chat que pueden encontrar aquí dentro de la pantalla, ¿vale? Y al final de la sesión pasaremos a dar las preguntas a los ponentes. El webinar de hoy trataremos de comprar o no comprar, invertir o no invertir en estos momentos de incertidumbre y sobre todo cómo una herramienta como la due diligence ambiental nos puede ayudar, digamos, en un proceso de gestión de riesgos, minimizar, digamos, esos impactos y sobre todo maximizar las inversiones pertinentes. Para poder entrar en materia, hoy contaremos con el beneplácito de dos fantásticos ponentes. Por un lado, os presento, tenemos a Joana Suárez, que es la responsable de los servicios de transacciones y finanzas de ANCESIS La Bola. Tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo de due diligence, tanto en medio ambiente, a nivel de salud como seguridad. Y por otro lado, también contaremos con, digamos, con la opinión y con el conocimiento de Juan Carlos Hernández, socio del despacho de Cuatro Casas. Es abogado especializado en Derecho Público, con una amplia experiencia, digamos, en asesoramiento y litigaciones en sectores regulados, servicios públicos y concesiones administrativas. Si les parece, sin más preámbulo, pues doy la palabra a Joana y que nos pueda, digamos, empezar a introducir, digamos, ya en materia. Adelante, Joana. Joana, por favor, el micro. Perdonar. Bueno, muchas buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestro tiempo esta tarde. Gracias a Juan Carlos también por estar aquí con nosotros. En este webinar hablaremos del concepto de la due diligence. Nos centraremos en las due diligence ambientales y entenderemos cuál es su objetivo y sus tipologías. Hablaremos de cómo las due diligence ambientales pueden ser una solución para la evaluación de riesgos en las inversiones. Y después, como decía Miquel, Joan Carlos pues nos aportará un poco su experiencia en estos procesos y los puntos a considerar. Finalmente terminaremos hablando de los ventajas y qué oportunidades pueden surgir en estos procesos. Realizar una compra es tomar una opción, o sea, somos libres de elegir si queremos comprar y lo que queremos comprar. Sin embargo, muchas veces tenemos ganas de comprar sin que exista una real necesidad. Somos empujados por oportunidades, ofertas o, perdonad la expresión, pero cholos, ¿no?, que hacen con que la necesidad surja casi sin darnos cuenta. Claro que en el día a día empresarial estos motivos son algo más complejos o más estratégicos. Pero si hay una buena oportunidad en el mercado, bien sea para empresas o fondos de inversión, la necesidad acaba por convertirse en una obviedad. Por ejemplo, una empresa de envases puede ver una buena oportunidad en adquirir una empresa que desarrolla un determinado tipo de tapas que aumentan el valor de su producto. La necesidad surge como una forma entonces de mejora, innovación, incluso crecimiento, ampliación de su actividad. Una vez haya surgido esta necesidad, el próximo paso es recompilar el máximo de información disponible, básicamente todo el tipo de información para que podamos dar el paso y asegurarnos que invertimos el dinero de forma que genere la mayor rentabilidad posible. Finalmente, exploramos nuestras opciones, las alternativas que tenemos, otros modelos, otros colores, otra localización, otros ventajas competitivos en el mercado. Analizamos todas las variables del mercado para poder afianzar nuestra decisión. En el momento de comprar o no comprar, invertir o no invertir, se tienen en cuenta muchas variables y muchos factores. En un escenario como el que vivimos actualmente, pues la verdad es que se hace difícil tomar decisiones.
Por un lado, a quienes ven en la crisis una gran oportunidad para generar rentabilidad a largo plazo. Por otro, a quienes se decantan por huir de las inversiones y evitar la toma de decisiones. Ahora mismo no sabemos exactamente cómo serán los próximos meses, cómo se dará la reactivación y cómo será esta llamada nueva realidad. Sabemos que los mercados y los negocios siguen activos, que todos los días en los medios de comunicación salen informaciones varias y noticias que nos dan pistas del comportamiento de los mercados. Ayer, hoy, mañana, hay que vigilar lo que uno compra, porque nunca se sabe cómo sus inversiones pueden funcionar a futuro, tanto si salen bien como si salen mal. Es una frase de un inversor, Iván Martín, de Magallanes Value Investors, que lo ponía pues, de una forma bastante clara. En el proceso de due diligence nos permite identificar riesgos ocultos, o sea, sirve de apoyo para valorar la empresa o el negocio que estamos que estamos a adquirir, teniendo en cuenta pasivos que en muchos casos no se reflejan en las cuentas de la sociedad. Permite obtener una información no pública muy relevante para el proceso de negociación en sí mismo. Ayuda a maximizar las sinergias y a tomar decisiones que mejoren la rentabilidad una vez realizada la inversión. En este punto, las sinergias que se detectan pueden ser determinantes para la consolidación de un negocio, ajustando la estructura de la operación, incluso el mejor método de financiación. En un proceso de due diligence tenemos distintas fases. El vendedor empieza por preparar el cuaderno de venta, se firman acuerdos de confidencialidad para que la información que se comparta sea exclusivamente utilizada en este proceso, se distribuye dicho cuaderno entre los potenciales inversores. Esta información permitirá analizar y fijar una propuesta del valor de la compra. Hay distintas áreas de investigación en una due diligence. Se realiza un exhaustivo análisis económico, financiero de la empresa, bien análisis de la evolución del negocio, de ratios financieros, del cash flow, así como se realizan proyecciones. Se realiza un análisis del negocio y del mercado donde opera y su competencia. Básicamente se hace un análisis de todas las variables relevantes de la empresa, es decir, productos, servicios, clientes, proveedores, organización corporativa, estructura comercial, procedimientos de marketing y un análisis medioambiental de la actividad. Por tanto, la due diligence es un proceso que, de una forma resumida, ofrece información desde todos los ángulos para que se puedan tomar las decisiones contando con la mayor información posible de forma a minimizar los riesgos. Se estudian todos los rincones de la empresa de una forma bastante exhaustiva. La parte ambiental, las due diligence ambiental por lo general, son llevadas a cabo por equipos multidisciplinares, pudiendo trabajar bien para los compradores o bien para los vendedores, o sea, en procesos de adquisición o de desinversión. Sean para una empresa, es decir, una empresa que compra otra empresa o vende otra empresa, una sociedad de inversión, una empresa de capital privado, pero también podemos trabajar para una entidad que proporciona financiación para una determinada actividad, por ejemplo, una entidad financiera. Nuestro objetivo es siempre lo mismo, es identificar pasivos ambientales reales y potenciales que representan un riesgo. Lo que buscamos es identificar costes y probabilidades de riesgos y pasivos ambientales, categorizando para que nuestro cliente pueda decidir si son lo suficientemente importantes como parar el proceso, aquello que normalmente llamamos por deal break, modificar el precio que había sido inicialmente identificado o que más o menos había sido cotizado, o para buscar garantías adicionales, por ejemplo, hacer estudios más detallados, pedir más información, añadir seguros adicionales, más garantías y en ciertos casos incluso potenciales indemnizaciones. Obviamente la decisión es siempre del cliente y nuestro apoyo es técnico. Trabajamos en base a sus necesidades y a la oportunidad en sí mismo.
En estos procesos queremos recompilar datos relevantes sobre el objeto de la compra, de la venta, de la inversión, sus usos actuales, sus históricos, su entorno, su marco ambiental, utilizando datos tanto públicamente disponibles, por ejemplo, de bases de datos, noticias, que a veces que se publican de problemas ambientales que afectan al emplazamiento, a la actividad o incluso a su entorno, o con información que nos ha sido transmitida por alguna de las partes interesadas, bien sea el vendedor, sea el comprador. Hacemos una revisión general de la normativa ambiental que aplica a esa actividad. Podemos integrar temas de salud y seguridad, evaluación de cómo están implementados los servicios de prevención ajena, se aplican, no sé, evaluación de riesgos de puestos de trabajo, sistemas de respuesta a emergencia. Y después, a nivel corporativo, podemos hacer una revisión documental de temas ESG, por sus siglas en inglés, pero ambientales, sociales y de gobernanza corporativa, que requiere información pública y documentos solicitados a la empresa o entrevistas con los distintos actores. Incluimos temas como emisiones atmosféricas, gestión de residuos, eficiencia energética, contaminaciones de suelo, consumo de recursos. Incluimos temas de los, de los derechos, satisfacción de los clientes, protección de datos, y podemos también analizar los temas de gobernanza como anticompetencia, lobbying, corrupción, en fin. Todos estos temas bastante amplios pueden entrar dentro de nuestro análisis. Esto, insisto, que todo depende del proceso en el que estamos y las necesidades de nuestro cliente. Bueno, ahora me gustaría dar paso a Joan para que nos comente pues, su experiencia en estos procesos. Muchísimas gracias, Joana. Muchísimas gracias, Miquel. Muchísimas gracias a Angesis Labola por haberme permitido participar en este webinar y, por supuesto, a todos quienes estáis al otro lado de la pantalla escuchándonos y viéndonos. Tomo la palabra usando algunas de las que ha empleado Joana hace un momento. Adquirir es una actividad de riesgo, invertir es una actividad de riesgo. Y lo es así tanto si nos dedicamos a adquirir solares como si nos dedicamos a adquirir industrias, pero también espacios o negocios comerciales e incluso edificios residenciales. Todo ello tiene, en menor o mayor medida, un riesgo. Son actividades de riesgo. Y ante cualquier riesgo, lo que siempre conviene es tener el mejor conocimiento sobre cuál es el alcance y contenido de esas situaciones, llamémosle de peligro. Si estuviéramos adquiriendo un inmueble o una empresa, desde luego lo primero que íbamos a querer saber es cuáles son sus características físicas, desde las máquinas que pueda tener la industria a cuáles son sus límites, sus lindes, lo que estemos comprando. Pues bien, es imprescindible también preocuparse por cuáles son los factores con impacto ambiental que lo que estemos comprando o lo que vayamos a adquirir, donde estemos invirtiendo, va a tener relacionados. Si existen contaminaciones asociadas a esa futura compra o constituye o contiene fuentes de contaminación. Esa es parte de la realidad tan importante como cualquier otra a la que estamos acostumbrados a inspeccionar, a la que también tenemos que prestar atención. Y desde el punto de vista de un jurista, de un abogado, igual que cuando adquiriéramos un inmueble o una empresa, nos preocuparíamos por saber si el que nos vende tiene derechos que pueda transmitirnos, si existen cargas o existen servidumbres, limitaciones jurídicas sobre aquello que estemos comprando. Lo inmediatamente que tenemos también que revisar es si existen requisitos de compliance ambiental, de adecuación de nuestras actividades o nuestros activos a requisitos ambientales, a exigencias ambientales. Estas exigencias, esta realidad va a variar de un caso a otro, de un tipo de adquisición a otro. No va a ser lo mismo una empresa con forma societaria que si adquirimos directamente un activo inmobiliario. Vamos a estar ante un enfoque de share deal, ante un asset deal, pero lo que en cualquier caso siempre tendremos que tener presente es que el componente de riesgo existe y que el ambiental también se dará. Lo que también cambiará en cada situación es la propensión o la aversión
del adquirente a ese riesgo, al riesgo siempre presente en cualquiera de estas adquisiciones. Y tanto el conocimiento del riesgo asociado a lo que compramos como la propensión que el adquirente tenga resultan esenciales para el abogado cuando asesoramos el proceso de adquisiciones a nuestros clientes. Tenemos que conocer tanto lo que forma parte del negocio de adquisición como al cliente que está implicado en ello. ¿Verdad? Así pues, la información forma parte de cualquier proceso de due diligence previa a la adquisición. Vamos a utilizar, desde luego, recursos tantos como estén a nuestra disposición, pero con una clara advertencia. El proceso de due diligence es una fase dentro de algo más amplio, dentro de un proceso de adquisición que realmente es lo importante. No disponemos ni de todo el tiempo del mundo, ni tampoco de todo el conocimiento de la realidad que podría llegar a alcanzarse. Esta es una perspectiva que, no por obvia, puede dejar nunca de olvidarse. Por tanto, el enfoque a la hora de seleccionar las fuentes de información es determinante, así como los compañeros de viaje con los que vamos a obtener esa información y procesarla. Como abogados, pues obviamente nosotros acudiríamos a aquellas fuentes de información que están más familiarizados, con las que estamos más familiarizados y que tienen un componente fundamentalmente jurídico. Cito algunos ejemplos: el registro de la propiedad, para saber si el suelo del que estemos tratando tiene una declaración de suelos contaminados. Vamos a utilizar todos aquellos documentos que jurídicamente el actual propietario del inmueble, de la empresa, del objeto que se esté adquiriendo, esté obligado a ir preparando periódicamente, y en los que dejaría o debería dejar rastro de cualquier incidencia o contingencia de tipo ambiental que pudiera existir. Vamos a revisar instrumentos de ordenación, lo que nos diga el planeamiento de cada espacio sobre qué se puede hacer allí y lo que no, y en qué medida se corresponde la realidad con lo que nos dice la norma y el plan aplicable que se puede hacer. Acudiremos a inventarios, registros públicos, pero sobre todo, si se trata de una due diligence ambiental, el abogado trabajará codo con el consultor ambiental. Es una fuente imprescindible de conocimiento y vamos a formar siempre equipo inescindible en una due diligence con contenido ambiental. Por eso siempre recomendamos a nuestros clientes que, en cuanto las dimensiones del proyecto lo justifiquen, incorporen al equipo de asesoramiento a un asesor medioambiental. Siguiente. Porque hablo fundamentalmente de equipos. Hablo de formaciones pluridisciplinares que van a asesorar en ese proceso de adquisición. Decía hace un momento que las adquisiciones han de ser procesos acotados en el tiempo. Por tanto, la eficiencia ha de formar parte de cualquier planteamiento que nos hagamos. Tenemos que tener muy claro con nuestro cliente cuál es el grado de exposición al riesgo que está dispuesto a asumir. No es lo mismo que estemos comprando un terreno industrial o una empresa química cuando nuestro cliente es precisamente un operador de ese mismo sector y, por tanto, está mejor dispuesto y capacitado para asumir el mismo tipo de riesgos que inicialmente ese objeto puede llevar consigo, que cuando estamos asesorando a un fondo que lo que está pretendiendo es desarrollar una promoción inmobiliaria en un suelo virgen. Las propensiones al riesgo y, por tanto, la relevancia de los que vayamos a detectar es algo con los que tenemos que sentarnos desde el primer día con nuestro cliente y con nuestro equipo para diseñar justamente lo que llamamos el rango de materialidad, por encima de donde tenemos que levantar la mano para llamar la atención, porque eso es lo que va a servirnos para identificar también la información y las fuentes de posible riesgo y la magnitud de los mismos que tenemos que investigar en la fase de due diligence. Eso exige un cierto nivel de responsabilidad en el asesor, un cierto conocimiento de dónde se está metiendo, precisamente para ser capaz de que de la enorme cantidad de fuentes de información que pueden llegar a estar disponibles, discriminar y seleccionar las que van a tener realmente relevancia.
Para eso vamos a utilizar, en primer lugar, como nosotros, juristas, fuentes. Sí, Joana, vuelve al anterior que todavía estaba comentando. Sí. Las fuentes que el jurista siempre va a estar empleando en esa selección de fuente de información acostumbrarán a estar bien acotadas en lo que nosotros como abogados presentamos siempre al inicio de una operación en forma de checklist. Eso es típico en los supuestos en los que el vendedor no tiene preestablecida una forma compleja de venta, donde haya elaborado una lista ya preestablecida de contenidos, donde haya puesto a disposición del posible comprador una data room, que cada día es más frecuente que se haga en formatos electrónicos, sino que es el adquirente quien tiene que tener la iniciativa de identificar aquellas fuentes de información en las que quiere fijarse. Y como abogados nosotros siempre vamos a utilizar documentos, en primer lugar, de tipo jurídico para hacer nuestro primer análisis. Las autorizaciones, documento jurídico por excelencia, en el que vamos a tener una primera aproximación sobre el nivel de riesgo de cumplimiento ambiental que el objeto de nuestra compra o de nuestra inversión está asumiendo. Vamos a pedir, en primer lugar, si están disponibles las autorizaciones, los permisos, los títulos habilitantes para hacer las cosas o que la realidad del activo que tenemos delante exige. La exigencia va a depender a su vez de dónde estemos situados, porque si algo el abogado sabe es que la normativa es absolutamente variada y el mismo tipo de realidades puede tener tratamientos radicalmente distintos en función de que pasemos un territorio, un país e incluso una ciudad a otra. Tendremos que ver si las normas que son aplicables allí donde el activo, allí donde nuestra adquisición, allí donde nuestra inversión se va a realizar, están efectivamente en manos del transmitente. Si están vigentes, si se corresponden los papeles que nos enseña con lo que realmente se está desarrollando, porque resulta llamativo que muchos titulares de actividad de inmuebles se piensan que el cumplimiento ambiental es un proceso estático, que una vez he obtenido una autorización, una vez me he puesto en marcha, una vez tengo el activo en funcionamiento, ya estoy a salvo. El compliance ambiental, si tiene algo, es un carácter absolutamente dinámico. La actividad está constantemente cambiando. Las industrias y las fábricas se amplían. Todo eso ha de ir asociado a una actualización constante de los permisos respectivos. Y en esos permisos se establecen unas condiciones, unos usos permitidos y unos límites a lo que se puede o no hacer. Necesitamos contrastar si efectivamente esos límites se están realizando. Ahí vamos a tener que acudir a la propia información que el vendedor estará obligado a facilitarnos y así se habrá tenido que aclarar desde el inicio de las negociaciones, de forma que ponga a disposición del asesor jurídico y del asesor ambiental todo el track record que el activo o la actividad ha ido desarrollando con anterioridad al momento de la adquisición. Porque el pasado importa. Aunque nuestro cliente sea un adquirente que va a entrar en el activo o en la actividad a partir de un momento dado, ese activo, esa empresa, ese inmueble tiene memoria y nos lo va a estar recordando permanentemente. Por eso tenemos que estar no solamente bien informados de cuál es la situación actual, ¿pasa, Joana?, de cada bien inmueble o empresa que adquiramos, sino también de lo que ha pasado en el pasado, lo que ha ocurrido anteriormente, porque de ahí se pueden derivar responsabilidades y, por tanto, contingencias que tenemos que identificar en el proceso de due diligence. Es que el due diligence es un proceso justamente de alumbrar fuentes de problemas, de obligaciones presentes o futuras y, por tanto, de posibles costes que tenemos que cuadrar con los ingresos o con el aprovechamiento
que esperemos obtener de aquello que queremos adquirir. Si estamos hablando de adquirir inmuebles, incluidas empresas con activos fijos, vamos a tener que preocuparnos por los posibles deberes asociados a contaminación histórica que hay en ese suelo. ¿Por qué? Porque existe un principio que seguramente todos los que me están escuchando conocen de sobra, que es el de que contamina paga. Con ese principio, si yo acabo de entrar en esa tierra, si yo acabo de entrar en esa empresa, ¿cómo voy a tener que preocuparme o necesitar informarme sobre qué contaminación pudo haber en el pasado sobre el suelo que estoy adquiriendo? Pues es así, sencillamente porque existe una obligación sobre el adquirente, sobre el titular actual, una obligación subsidiaria, pero obligación a fin de cuentas, de recuperar los suelos cuando sobre ellos existe una declaración de contaminación y no ha sido posible pedirle esa recuperación al causante original, porque haya desaparecido o porque no es posible tampoco identificar cuál haya sido esa fuente. Con la nueva normativa sobre responsabilidad ambiental, el reparar daños que se hayan producido al medio ambiente deja de ser únicamente una cuestión de castigar al culpable. Es una cuestión asociada al ejercicio o la existencia de una actividad de la que pueden derivarse perjuicios, de forma que por estar realizando esa actividad se nos convierte en garantes de que los efectos negativos que produzca sobre el entorno van a ser reparados con cargo al titular de esa actividad. Y no solamente del que produjo en su día la fuente del daño, sino posiblemente también nuestra, si somos los nuevos adquirentes, porque nos considerarán sucesores del anterior y con la ley en la mano, la posibilidad de arrastrar y asumir responsabilidades, al menos de manera subsidiaria, respecto de lo que el titular anterior no arregló, existe. Y, por tanto, tenemos que estar también preparados y ser conocedores de esa posible fuente de obligaciones de reparación. Pero, sobre todo, es que si no estamos puestos al día con los permisos, si no estamos cumpliendo las condiciones que nuestra actividad debería respetar, tal y como lo establecen las autorizaciones o la legislación general en materia ambiental, y hablo de emisiones, de vertidos, de gestión de residuos, todo eso son fuentes posibles de responsabilidades, de comisión de infracciones y de aplicación de sanciones. Y las sanciones muchas veces tendrán un componente monetario. La verdad es que de unos importes que acostumbran a ser elevados, pero también pueden tener un componente de imposibilidad o de suspensión absoluta de la actividad a la que nos estemos exponiendo, a la que pretendamos dedicar nuestra inversión. Si no somos conscientes de esos riesgos, de esa posibilidad de que aquello que compramos no nos sirva para lo que pretendíamos desarrollar allí, estaremos comprando a ciegas. Eso no es posible en una empresa, en un comprador responsable. Y con todo esto acabaremos haciendo un informe de due diligence en el que estaremos plasmando los riesgos que se hayan detectado en un proceso que, como decía al principio, no va a ser nunca 100% exhaustivo. Pero sí nos va a proporcionar herramientas, no para tener un bonito tomo de informe de due diligence que colocar en nuestras estanterías, sino para ayudar a la toma de decisiones, para decidir si compramos o no, o más, porque no es una decisión binaria lo único a lo que se expone el interesado. Se expone también a las 1001 variantes de gestión del riesgo, de la que, en el fondo, el proceso de due diligence también es parte y es una pieza más. La due diligence ambiental es una pieza de la gestión del riesgo, del risk management, y que se tiene que trasladar después a lo que en la parte que nos toca a los abogados más nos gusta, que es redactar el contrato de adquisición y con ello repartir los posibles riesgos que hayamos detectado entre las partes que están firmando ese acuerdo.
que yo haya adquirido o tenga interés en adquirir la empresa, el inmueble, donde haya detectado esos problemas, no significa que me tenga que quedar con todos esos problemas. Se trata justamente de repartir, a partir de nuestro acuerdo de adquisición, las contingencias, los riesgos que en un proceso informado previamente haya podido detectar, o incluso advertir de que mi proceso de due diligence no ha podido ser tan completo como para que tenga un conocimiento 100% de la realidad de lo que compro y, por tanto, exija manifestaciones o pueda pedir responsabilidades al transmitente si existe algo que no haya descubierto o que se pueda acabar convirtiendo en efectivo perjuicio después de que se haya realizado la adquisición. Esa es la parte creativa en la que los abogados tratamos de convertir el proceso de due diligence en una operación, en una transacción satisfactoriamente cerrada, pero el primer paso para que se produzca ese éxito, ese cierre de la operación, es tener tan buen conocimiento de lo que estamos adquiriendo, tan buen conocimiento de lo que estamos asumiendo como riesgo como sea posible. Y para eso espero que podamos ayudaros en todos los procesos de adquisición y de investigación razonable en las que próximamente entréis. Aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Bueno, pues entonces intentando hacer un poco un sumario, ¿no? de las distintas cosas que hemos comentado. Y es interesante porque aquí, por ejemplo, he puesto dos fotos de antes y un después, un ejemplo de una reconversión, tanto de una zona industrial pues que ha tenido y ha sufrido bastantes procesos de remediación y de gestión de suelos contaminados, pero también de temas derivados de contaminación de agua, gestión de residuos, y que después se ha reconvertido en una zona urbanística, una zona residencial. Y la verdad es que bueno, un poco el sumario entonces de esto es que las due diligence ambientales permiten adquirir un conocimiento casi completo del entorno en el que se desarrolla una determinada actividad, bien como su evolución, ¿no? Estudiar su sector, el ámbito geográfico, incluso político, en que se ha establecido una determinada actividad, sus aspectos ambientales principales y las problemáticas ambientales asociadas al objeto de este proceso transaccional. Se analizan los requisitos ambientales y la normativa aplicable, como explicaba y mencionaba Joan, y es importante considerar que el mercado legal de cada país establece distintas obligaciones, como comentábamos, y derechos, tanto para el comprador como para el vendedor, como requisitos legalmente aplicables a cada una de las fases del ciclo de vida de la empresa, por ejemplo, que esté en venta. Y conocer esta evolución es pues, vital para identificar los riesgos y los costes ambientales asociados a una compra, una venta, una inversión. Se realiza entonces un estudio en detalle del expediente ambiental disponible, recopilando información sobre proyectos técnicos, autorizaciones, permisos, notificaciones, actas de inspecciones, y nos permite conocer en detalle, siempre que posible, el estado ambiental de la empresa en su momento de potencial venta, compra o inversión, así como el histórico, ¿no?, acumulado. Y para ello es necesario pues, visitas de inspección, entrevistas a diferentes interlocutores, recompilar evidencias documentales del comportamiento ambiental, los estudios, las analíticas, los controles que se hacen e incluso se procede a estudios complementarios. En los días de hoy hemos visto formas alternativas de realizar este proceso mediante pues, drones, dispositivos móviles, cámaras, reforzadas con la realización de un mayor número de entrevistas. El objetivo es siempre lo mismo, es tener información que nos permita pues, analizar los riesgos que hemos identificado. Las due diligence ambientales permiten diseñar los distintos escenarios y evaluar estos potenciales riesgos asociados a la adquisición, a la venta o la inversión. Incluso nos dan pistas
para fases posteriores, bien de exploración, bien de cese o clausura de la actividad, estableciendo una valoración económica en cada una de estas fases. Y bueno, esta es un poco la idea de este webinar que queríamos transmitir y dar un poco nuestra perspectiva. Ahora, no sé, podríamos pasar a las preguntas y algunas dudas o aclaraciones o no sé, algunas que Miki, si quieres, Okay. no sé cómo. Lo que sea, no hay problema. Nada, primero todo agradeceros a los dos, yo creo, el detalle de las intervenciones y comentarios, ¿vale? Y espero que todos los asistentes también lo valoren así. En ese sentido, como les hemos ido diciendo a lo largo del webinar, en el chat pueden ir escribiendo las preguntas que tienen y en ese sentido voy a formular una de ellas, ¿vale? Que ha llegado y tengo alguna otra que me ha llegado en privado y les comentaré. Pregunta aquí Pedro González, que en el caso de una venta o cesión para su utilización de unos terrenos ubicados sobre un vertedero de residuos clausurado y en periodo de vigilancia y control, si se podría traspasar también el plan de vigilancia y mantenimiento al comprador hasta su finalización, normalmente 30 años. No sé quién de los dos quiere contestar. Joan, ¿quieres contestar tú? Sí, de hecho, si estuviera en Cataluña, ese tipo de activos tiene una calificación específica. Asumo que se trataría de un vertedero clausurado, pero que puede todavía ser objeto de actividades, no está declarado como contaminado. Y obviamente el cumplimiento de ese plan va a tener que formar parte de las obligaciones que obviamente pediremos al adquirente que continúe. Ahí si estuvieras en Cataluña, por ejemplo, o en cualquier otra comunidad autónoma, vas a tener que estar también cumpliendo los requisitos que te haya marcado la Administración Ambiental a la hora de dar cumplimiento a ese plan, porque con independencia de que, desde luego, a través de un contrato podrás pedir al adquirente que se haga cargo de los trabajos que implique el mantenimiento de ese suelo alterado, ante quien la Administración va a ir persiguiendo y quien aparecerá como responsable, mientras no te diga otra cosa, es aquel al que se le aprobó el plan correspondiente. Con lo cual vas a tener que hacer ese pase formando un triángulo entre el adquirente del terreno y también la administración que te haya establecido y te haya aprobado el plan correspondiente, justamente para que cualquier desviación en el mismo no te sea a ti imputable como antiguo propietario y transmitente. Sí, exactamente. O sea, no hay mucho más que decir. Por eso en estos procesos es importante que la parte contractual sea siempre asumida y revisada por ambas partes y acordados, porque eso puede tener una influencia muy directa tanto en el coste como en asumir responsabilidades de implementación de este plano de vigilancia que hay y las distintas fases que este plan tiene. 30 años, por ejemplo, es un tiempo bastante largo, ¿no? Entonces hay que incluir estas proyecciones y estos mecanismos y estas obligaciones, digamos, que cómo esto afectará la operación a lo largo de estos 30 años. Muy bien, muchas gracias. Bedford nos pide si creéis que en general las empresas son conscientes de que deben tener en cuenta esos aspectos que se han comentado hoy, sobre todo los ambientales, si se conocen suficientemente las consecuencias de no haberlos tenido en cuenta, o quizás lo que ocurre es que las empresas que han sufrido las consecuencias de no haberlo tenido en cuenta, más bien esconden este error. Más bien, perdona. Esconden el error, digamos, de no haberlo tenido en cuenta. Ok. Bueno, sí, así a primeras la contestación es sí. Por eso trabajamos en ello, ¿no? O sea, cada vez más y desafortunadamente estos procesos han surgido exactamente por problemas, por no hacer estos procesos. O sea, que el hecho de no haber identificado, conducido una due diligence ambiental o no haber incluido temas ambientales en estos procesos ha conllevado a daños reputacionales, a costes o multas millonarias. Hay varias consecuencias y muchas de ellas incluso públicas, ¿no? Porque imagínate, hablando de una recualificación de una zona, ¿no? Que deja de ser industrial y pasa a ser ambiental.
Si tú quieres construir una zona residencial en una zona que anteriormente había tenido un uso industrial, ahí tienes que asegurar que las personas que después van a ahí residir no tendrán ningún tipo de problemas o no causará ningún tipo de problema a quien vaya a ocupar este espacio renovado, ¿no? Entonces sí, la contestación es sí, y desafortunadamente se hace, o sea, cada vez más se ha asumido esto exactamente por estos riesgos, porque daños reputacionales, multas, incluso temas, y esto Joan lo puede comentar, delitos, problemas de litigios y delitos ecológicos, pues hay varios ejemplos en mundiales, ¿no? Tanto en Cataluña como en España, como en Europa, como bueno, todo el mundo. Sí, y de hecho, además, a veces aparecen cuando nadie se los espera. El problema de la contaminación o el problema de los daños ambientales, el problema de los incumplimientos ambientales en general, es que pueden llegar a convertirse en obligaciones de reposición, en indemnizaciones que pagar mucho más tarde o con mucho desfase respecto del momento en que realizas la adquisición. Ahora mismo se me ocurre el caso de una fábrica, de una empresa muy conocida que fue adquirida por un fondo. Seguramente no se preocupó de cuestionar si por prácticas ambientalmente dañosas realizadas por la misma empresa décadas antes de que se produjera la adquisición iba a tener que soportar ningún tipo de consecuencias, y cuál ha sido la sorpresa de los gestores actuales, de los dueños sobrevenidos, al darse cuenta de que tenían que pagar e indemnizar por problemas debidos a incumplimientos ambientales o a riesgos ambientales muchos años después de que se diera la causa, de que se produjera la emisión o el uso del residuo que ha dado lugar a los daños que ha tenido que después pagar la empresa. Yo creo que cada vez es mayor la conciencia y en más ámbitos se está extendiendo la preocupación. Otra cosa es que obviamente no todas las actividades tendrán el mismo grado de exposición, pero siempre hay que ser conscientes y hay que tener la prevención de adecuar el conocimiento sobre lo que adquieres para que incluya también una mínima revisión de las contingencias de tipo ambiental que tu adquisición puede llevar asociadas. Déjame solo añadir que Sí. Perdona, déjame solo añadir que he visto una peli recientemente que se llama Dark Waters, que habla exactamente pues de un problema de contaminación que ha llevado hasta, creo que, 14 años y aún ocurre para pues, intentar indemnizar y remediar todo el daño que ha sido producido por una empresa. Os aconsejo porque está muy bien hecho y es basado pues, en la actualidad, ¿no? Mira, una última pregunta que me ha llegado de Mar Pérez es si el vendedor y el comprador ya están de acuerdo en la transacción y conocen bien sus actividades, ¿es necesario o no esta due diligence y cuándo tendría, digamos, que empezar? Y con esto, si os parece, terminaríamos ya. Vale. Esto es un poco, no sé, básicamente hay muchas veces que esto puede pasar, ¿no? Que como Joan comentaba, que alguien pues que ya está dentro del sector o ya conoce el negocio está más disponible para asumir determinados riesgos, ¿no? Pero muchas veces en estos procesos lo que pasa es que no hay información que el propio vendedor no la tiene, no por mala fe, no por intentar esconder algo, pero no la tiene porque de hecho nunca la ha analizado, nunca ha estado involucrado en estos procesos, entonces lo desconoce. Y por eso es importante que incluso que sea entre amigos, ¿no? La transacción o el negocio, es importante que las dos partes tengan la información, el máximo de información, ¿vale? Para poder maximizar y aprovechar y optimizar el negocio en sí.
Muchas veces en estos casos, si hay una buena relación entre el comprador y el vendedor y, pues, y quieren asegurar pues, que esta información es transversal a ambas partes, muchas veces incluso el equipo técnico que hace la due diligence ambiental o que hace otras partes de la due diligence puede ser la misma. Hay veces en que trabajamos tanto para el comprador como para el vendedor, acordado obviamente por ambos. Entonces, así es como una evaluación de una tercera parte, ¿no?, que nos permite y que permite a las partes interesadas, pues, optimizar y garantizar, pues, que no hay ningún tipo de información oculta o que todos los riesgos, pues, son identificados para ambas partes. Creo que más o menos por ahí. No sé, Joan, si quieres añadir algo. Sí, yo añadiría que cuidado porque en estas cuestiones no estamos en un juego solamente de dos partes, Por supuesto, comprador y adquirente. Tenemos a las autoridades administrativas y judiciales como tercero en discordia, a quienes mediante un simple acuerdo entre comprador y vendedor no vamos a comprometer ni tampoco vamos a evitar que nos vigilen. En Estados Unidos, si simplemente llegas a un acuerdo sin realizar ningún tipo de due diligence previa, la administración ambiental te puede considerar que eres responsable de todo aquello que había en ese espacio precisamente porque habías evitado, habías omitido la más mínima diligencia a la hora de verificar si tu adquisición estaba libre de riesgos. Y, por tanto, este deber de restauración que en situaciones de contaminación o en situaciones de generación de riesgos ambientales la administración te puede acabar exigiendo, si tú ni siquiera acreditas que hayas tenido un mínimo de diligencia a la hora de prevenir que existieran o de conocer que existían ese tipo de riesgos, pueden acabar cualificando tu situación de responsabilidad y, por tanto, no todo se agota en un arreglo entre partes, porque hay que tener muy presente que tenemos un tercero en discordia, a quienes los acuerdos a los que lleguemos no necesariamente les van a afectar ni desde luego lo vamos a poder oponer. Muy bien. Pues nada, agradeceros tanto Juan Carlos como Joana, digamos, vuestras explicaciones, vuestro detalle, y agradecerles también a todos los asistentes su atención y preguntas, cuestiones, ¿vale? Y nada, invitarles a seguir conectados en las próximas semanas, que vamos, digamos, seguimos con nuestra serie de webinars. Y nada, que tengan un buen día y muchas gracias a todos. Gracias. Buenos días. Gracias.